Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enríquez Cordero, mi número de candidato es GBG 763. Hoy presentaré mi presentación oral individual y hablaré sobre el libro de Sabater, Misterio, Emoción y Riesgo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se diferencia la piratería en los libros de Sabater en- o en la vida real con las adaptaciones cinematográficas? Bueno, Fernando Fernández Sabater Martín nació en San Sebastián el 21 de junio de 1947. Fue un filósofo e intelectual español, novelista y autor dramático. Destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. También fue un profesor de filosofía en diversas universidades y más tarde de ética en la Universidad del País Vasco, convirtiéndose en un referente imprescindible para toda una generación de España, por su amplio labor de divulgación y de crítica cultural. En su obra se ha dado además el raro fenómeno de que en sus libros el tema central es el valor o la ética. En 1976 publicó el ensayo La infancia recuperada, en cuyas páginas se defienden la necesidad de la ficción novelada y la pasión de contar por contraposición y la sofisticación de la narrativa comprometida en la experimentación lingüística y estructural. En los años 70 se le consideró durante mucho tiempo un discípulo de Agustín García Calvo, pero a partir de 1981 sus caminos se separaron. Fernando Sabater también se ha preocupado por el tema de la educación, en El valor de educar, que fue publicado en 1997. En este libro aborda este tema con analogías y un lenguaje rebuscado, pero que al mismo tiempo lo hace motivador e interesante. La filosofía de Fernando Sabater es una su filosofía política ha evolucionado desde el pensamiento libertario que mantuvo en los 70 al individualismo democrático, sociodemócrata, liberal y universalista de su etapa posterior. Ha colaborado activamente en la plataforma PRO, que nació con el objetivo de crear un nuevo partido político de carácter nacional capaz de trascender la tradicional parcelación política izquierda-derecha. En abril del 2013 fue considerado como uno de los 65 pensadores más influyentes del mundo. Fernando Sabater estuvo en el puesto 47 por la revista británica Prospect, especializada en política y economía, como resultado de una votación realizada en más de 100 países con más de 10.000 votos computados. Como ya mencioné, el libro la obra que abarcaré el libro que abarcaré es Misterio, Emoción y Riesgo, y abarcaré la parte de piratería y otros aventureros. Primero que nada, este libro fue publicado, bueno, su primera edición fue publicada en noviembre del 2008 y reúne todos aquellos artículos de Fernando Sabater que fueron publicados anteriormente, en los que reivindica todos aquellos géneros literarios o cinematográficos que en un momento estimularon su imaginación infantil y que todavía lo continúan haciendo en su madurez. También los textos no han sido ordenados cronológicamente, o sea, es decir, por año de publicación, sino por temática o asuntos. Primero está el de piratas y otros aventureros, lugares lejanos, detectives, mundos imaginados, fantasmas y monstruos, etc. Sabater incluye dos cánones personales. En el primero de ellos aparecen sus libros de misterio preferidos, apoyados por un breve comentario, y en el segundo hace algo parecido, pero con los films de aventuras. Bueno, Sabater es
describe a los piratas como, como un hombre que no está contento consigo mismo. Es un hombre infeliz, debido a que el espacio que se le da en la sociedad le parece estrecho, nauseabundo e inconforme. También describe que los piratas van de isla en isla, pero que no buscan ya tesoros, que ya saben que ellos son el tesoro y que el barco con el que navegan es el cofre, y que no hay más riqueza que la libertad. Bueno, la piratería fue evolucionando a lo largo de la historia en función de las rutas comerciales. Esto es decir, que en los siglos XIV y XV las rutas principales eran de cabotaje y centradas sobre todo en el Mediterráneo. Y por tanto, allí se concentraban las actividades depredatorias de la piratería. A finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, el interés comercial pasa al Atlántico y al Caribe y empiezan a fluir riquezas por esas rutas en forma de metales preciosos como la plata, el foco de la piratería se desplaza allí. Esta es la llamada, a esta edad la conocen como la edad de oro de la piratería. A partir del siglo XVIII también hay piratería en el Índico y en el Atlántico africano. La piratería se extiende por las áreas de influencia portuguesa, holandesa o inglesa. Digamos que la piratería le da la vuelta al mundo y se empieza a globalizar. Para el siglo XIX, el cual es un siglo en el que el comercio estaba controlado fundamentalmente por Inglaterra a nivel europeo y por Estados Unidos. Y son países que ejercen un mayor control a nivel de flotas y es más difícil es más difícil ser libre. Aunque sigue habiendo piratería esclavista, como siempre lo ha habido, los piratas siempre fueron en sí esclavos. Todas esas historias sobre la libertad de la piratería se podría decir que es algo relativo, aunque esta concepción es más una elaboración del romanticismo del siglo XIX, como obras de La Isla del Tesoro, de Stevenson. No obstante, el fenómeno de los piratas no ha terminado, porque estamos hablando todo el rato de piratería en la Edad Moderna, pero también hay, e igual de dura, que la pudiera darse en el siglo XVI. También Sabater nos describe al pirata que tiene un perfil curtido, que lo han dibujado con una inquietud, con una pasión y con un viajes o con travesías, con aventuras prácticamente. Además de ser un marino, el pirata pues, no solo desafía las normas o las leyes del país, sino que también desafía al oleaje de las tempestades. También menciona Sabatera a Henry Morgan, quien es considerado como el mayor bucanero de la historia. Y esto es porque representa esa cosa aborrecible, rechazada de la sociedad, y representa el odio o lo negativo tanto en la sociedad de los buenos como en la sociedad de los peores. Prácticamente Henry Morgan representa la traición y eso es lo que nos representa los piratas. Representan las personas odiadas, las personas rechazadas de la sociedad. Bueno, en las adaptaciones cinematográficas nos encontramos que el cine infantil y de animación pues no se quedaron atrás acerca de la vida de los piratas, siempre reproduciendo novelas infantiles y juveniles, como ya la que nombré, la de La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, y obras tales como Peter Pan. Solo observando los films de animación de Disney podemos ver cómo desde el clásico de Peter Pan hasta el planeta del tesoro, los piratas han sido unos personajes recurrentes en la filmografía infantil y juvenil, y por ello podemos ver una gran variedad de interpretaciones de estos que podrían llamar lobos del mar.
Ahora, bueno, las diferencias que encontramos entre la realidad de cómo eran los piratas y las adaptaciones cinematográficas es que, bueno, primera, nos encontramos que la piratería, tanto en la realidad como en las adaptaciones cinematográficas, nos representa un hombre con un parche en el ojo, una pierna de palo y un loro a su lado, o en su hombro. Estas diferencias no se hallan, pues, ahora sí que en lo físico o en la forma de vestir, sino en la manera de ser y de actuar, ya que los piratas se extendieron en realidad, o sea, en realidad ellos eran delincuentes, incluso algunos, veas el caso de Francois Loinais, eran auténticos, pues los llamaban demonios del mar, marítimos, o sea, eran pues lo peor que podía describir un hombre. No tenían moral ni ética, se guiaban por el instinto y las ganas de conseguir botines o simplemente por el deseo de ser temidos tanto por sus seguidores como sus perseguidores. A pesar de ello, de que en su momento eran seres preferiblemente evitables desde mediados del siglo XIX, estos personajes entraron de lleno en la literatura. Para más tarde, o sea, pasaron al cine y ambos medios fueron deformando sus actuaciones y sus causas para pasar, o sea, para pasar de villanos a héroes. Todo ello debido a la tendencia romanticista que predominaba por aquel entonces. Así pues, la literatura y el cine bebieron de estos ideales y a pesar de que eran considerados igualmente delincuentes, los piratas eran los piratas los describieron como, o sea, bueno, los piratas los describen como alguien que busca la libertad, que luchaba por causas nobles y contra los poderes abusivos de las autoridades, hecho que les convertían en delincuentes. En definitiva, los piratas del cine no son como los reales, pero a pesar de esto, la imagen que todos tenemos de los piratas es que simbolizan la libertad deseada por todos, que les permite, a pesar de ser constantemente perseguidos, luchar por unos ideales y vivir felizmente. Pasan los años y el gusto del público pues también va cambiando. La imagen de los piratas que tenemos cada uno de nosotros se van modificando, creando una serie de estereotipos que denominan durante algunos años para más tarde dejar paso a otros. Pero a pesar de que exista esto, siempre van quedando algunas referencias que se van repitiendo unos piratas que a rasgos generales presentan una característica siempre igual. Pues aquí podemos ver que las similitudes o sea, en la realidad con con los, con la cinematografía es que buscan la libertad, buscan ser alguien libre, buscan la felicidad, el aspecto físico, tanto su forma de vestir y el típico, como ya he mencionado, hombre con un parche en el ojo, una pierna de palo y un loro a su lado. El tesoro de los piratas, a final de cuentas, lo describen, y este autor, Sabater, lo describe como que el tesoro de los piratas es un sueño infantil. En esta frase, ¿por qué dice eso? Yo considero que es de que cuando un niño está dormido, lo ves con toda tranquilidad. Entonces, el tesoro, lo más grande que buscan los piratas es eso, es ser felices, es estar tranquilos y vivir, o sea, vivir sin preocupaciones. Estas frases del tesoro de los piratas es un sueño infantil nos lo enseñó Roger Calloway. Decir que los niños creen en tesoros es decir muy poco, pues los niños poseen tesoros. Aquí considero que los niños poseen tesoros es de que también como no han sido manipulados por la sociedad y siguen teniendo esta inocencia, no se corrompen. Entonces, también los piratas, o sea, considero yo que ven que como los niños poseen tesoros, quieren ser como ellos, quieren tener esa calma, esa tranquilidad. Y bueno, escribo otra vez a Morgan, quien luchó, traicionó y se resistió a crecer hasta ser alcanzado por el cocodrilo en cuyo interior suena el tic-tac, el cual marca el fin de la infancia. De mi parte ha sido todo.
Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Enríquez. Mi número de candidato es GBG 763.